¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar una radiograbadora que ya hemos tenido antes aquí en el canal y nuevamente se va a poner a prueba para dejar constatado en este video que está funcionando de manera correcta. Bien, pues este modelo que estamos hablando se trata de la radiograbadora modelo CFD-S05, que de acuerdo a la información encontrada por Google salió por primera vez al mercado en el año 2010, es decir, ya tiene pues prácticamente 15 años en este 2025 y todavía está funcionando bien. Quiero decirles que tiene sus bandas originales para lo que es la casetera y nunca ha sido reparada, ¿ok? Entonces este modelo de radiograbadora está muy pero muy suave. A mí en lo personal es uno de los que más me gusta. ¿Por qué? Bueno, porque además de que tiene cassette y disco compacto, tiene entrada de audio. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que voy a poder reproducir música desde un dispositivo externo, ya sea celular, tableta o cualquier otro reproductor portátil externo. Lo vamos a poder escuchar, es decir, va a servir como un sistema de bocinas externo o auxiliar para poder escuchar contenido. ¿Ok? Entonces, inclusive vamos a poder grabar desde fuente externa hacia el cassette. ¿Ok? Para aquellas personas, sobre todo nuevas generaciones, que tengan la curiosidad cómo se escucharía una canción de estos tiempos, de estos años en formato cassette, bueno, conecta tu dispositivo externo mediante cable de 3.5 milímetros hacia audio in y vas a poderlo grabar sencillamente en cassette y tener esa experiencia de cómo se escucharía. ¿Ok? Es diferente, la experiencia auditiva sí cambia, ya que pues bueno, en estos tiempos de que todo es digital, no se tiene esa experiencia. Por ejemplo, cuando se usaban los vinilos, pues había un sonido de fondo que lo hacía muy característico y muy especial la apreciación de esa música en formato vinil. Igual sucedió con el cassette y otros formatos. Incluso el disco compacto también pues es uno de los más nítidos de toda la historia de la música. Entonces pues bueno, los invito a que se queden a este video para que vean cómo está funcionando este dispositivo. Suscríbanse, apoyen con like, compartan el video, que es muy importante, y desde luego están invitados a comentar. Ok, bueno, entonces vamos con lo primero, que es lo estético, lo físico. El equipo para 15 años de antigüedad está muy bien. Las rejillas son de metal y están completas, no están abolladas como en algunos otros modelos que he presentado aquí en el canal, donde lamentablemente pues eh, bueno, están así como que sumidas o algo que no le afecta en lo práctico, pero pues es un detalle estético. ¿Ok? Incluso aquí podemos ver que esta radiograbadora todavía trae esa etiqueta por un lado donde dice Bass Reflex Sound System Audio In for DMP Digital Media Players. ¿Ok? Que bueno, hace un hincapié o resalta esa característica que les mencioné, que tiene entrada para audio para reproductores portátiles digitales. Ok, incluso podría ser un iPod que tenga salida para audífonos, se puede conectar a este equipo. Ok, también en la parte posterior tiene lo que es una salida para audífonos, es decir, si por ejemplo este equipo no te es suficiente la potencia que arroja, puedes conectarlo a un amplificador, bocinas externas, donde vas a pues escuchar obviamente con mayores prestaciones la calidad de sonido. En este video vamos a utilizar, escuchen bien, no vamos a utilizar el amplificador acústico de 60 watts que suelo usar siempre, sino que voy a utilizar un amplificador que también es acústico, pero es un Ibanez de 10 watts de potencia. ¿Ok? Entonces igual es acústico, pero ahí lo vamos a conectar en unos momentos más.
Primero vamos a ponerlo a prueba con sus altavoces, que en lo personal no necesita prácticamente más potencia, pero lo menciono por algunas personas que quieren todavía mayor cantidad de volumen o mayor potencia. Lo pueden conectar salida de audífonos hacia un amplificador, ¿ok? Bueno, entonces sigamos con lo estético, lo físico. Ya dijimos que está muy bien, a simple vista está muy bien. Toda esta parte de las rejillas están enteras, sin problema. Ya fue sometido a limpieza, no solamente por fuera, sino por dentro, lo que es el rodillo, el cabezal, que prácticamente estaba súper limpio, pero de todas formas yo siempre lo hago. eh, es como un trámite, ok. Todos los productos, ocupen o no ocupen, siempre se les da una pasadita, pero en este caso está prácticamente limpio, ok. No ocupaba, ok. Bueno, tenemos aquí su asa para llevarla portátil a donde ustedes gusten, y trae su antena, que es la original, ok. Vamos a guardar aquí esto. Esta es la antena original y lo conoces porque aquí tiene pues la punta, ahí lo puedes ver, y se puede extender más, ok. Ok, hasta ahí. Bueno, ya no alcanza a verse en el cuadro, pero la antena está completa y está en excelente condición. También queda todo limpio, ok. Entonces, el compartimento de lo que es la casetera, también todo al interior de ambos está súper limpio, ok. Bueno, no vamos a ahondar mucho en lo que son los controles, porque si no, pues vamos a hacer muy extenso el video. Para las personas que quieran saber más sobre los controles o qué onda, les voy a dejar en la descripción el video previo, el penúltimo video de este modelo de radiograbadora, para que lo vean, ok. Entonces, a grandes rasgos tenemos controles de reproducción para el cassette, ok, y acá controles de reproducción para lo que es el CD, control de volumen también. Y aquí es muy importante, antes de tocar, elegir cuál va a ser la fuente de sonido: cassette, disco compacto, radio o entrada de audio externo vía auxiliar, ok. Esta reguladora tiene modos de reproducción: aleatorio, programado, competición, etcétera, ok. ¿Y qué más? Bueno, es básicamente eso, ok. Les digo, si quieren saber más a detalle, pues bueno, les voy a dejar en la descripción el video previo. Entonces, vamos primero a sintonizar brevemente la radio. Vamos a prenderlo primero, ahí está. Ahorita se pinta lo que es CD porque estaba haciendo la prueba con el amplificador, pero vamos a bajarlo. Bueno, su volumen máximo es de 10 puntos, ok. Y la verdad, esos 10 puntos, híjole, ya es como que algo extremo. Generalmente estas radiograbadoras, cuando ya vas a nivel 5, 5.3 o 6, 7, ya está bastante alto para el tipo y la estructura de radiograbadora que es. Entonces realmente no ocupamos así como que mucho volumen, ok. Vamos a escoger radio para tratar de sintonizar algo, ok. Recuerden que la antena está en reposo y vamos a sintonizar aquí manualmente a ver qué nos encontramos. Ahí está. Ahí está la primera. No lo podemos usar mucho tiempo por copyright. Nos convoca y nos conmueve, nos alegra y nos da esperanza. Ok, vamos a seguirla. Ok, vamos a seguir. Ok, y por último vamos a dejarlo aquí. Tipo de discriminación a través de la nueva música mexicana. Ok. Bueno, ahorita vamos a ir ahora con la banda AM. En realidad tiene excelente captación de estaciones de radio. Ya lo vieron, íbamos prácticamente como
como casi a la mitad. Entonces solamente es una probadita de lo que puede sintonizar. Vamos a ir ahora con AM. Creo que era acá. Mostramos el amor a nuestra historia, a la familia, a nuestra nación. Le cantamos a la vida, a la... Está fresco y se lleva fresco. Pero en el caso incluso de que llegara... Noche de estrellas. And fleets who drive with care and keep our highways safe. The Red Eye Radio Billion Mile Club. Tenemos la... Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Ya vieron que sí alcanza a sintonizar varias estaciones, varios cuadrantes en ambas bandas. Y eso fue pues una probadita así a grandes rasgos. Ok, ahora vamos a ir con lo que es el disco compacto. Ok, esta radiograbadora luce bastante bien cuando le ponemos CD. Realmente es un sonido muy precioso que tiene este equipo. Ok, entonces, por cierto, vamos a estrenar disco compacto con nueva música para los demostrativos, porque bueno, ya incluso hasta a mí ya me había enfadado un poco la música. Digo, no es que sea música mala, pero acabo de bajar unos tracks aquí de la biblioteca de YouTube y la verdad está buenísima. Ok, aquí está el disco compacto normal, YouTube Music número 4, volumen 4, y lo vamos a poner a reproducir. Ok, este equipo cabe mencionar que no lee MP3, ok, para que luego no lo vayan a hacer o dar por hecho que lee MP3. Ahí vimos que se pintó el número 28 y después tenemos la cifra 78, 2 puntos, 46. Ok, eso significa que hay 28 pistas y entre todas ellas suman esa cantidad de tiempo, 78 minutos 46 segundos. Entonces voy a ponerlo a tocar de forma aleatoria. Ok, ya vieron que rápidamente lo detectó el disco, sabe ya todo, cuántas pistas y cuánto tiempo suma en total. Entonces vamos a presionar aquí donde dice Mode. Voy a hacer acercamiento para mostrar aquí los ajustes. Vemos que enseguida de la cifra del tiempo total está el megabass, la leyenda megabass. Aquí ya lo quité y ahí está aplicado. Ok, modo de reproducción, repetir una pista, repetición, aleatorio, aleatorio con repetición, programado, programado con repetición y modo normal. Vamos a ponerlo en modo aleatorio, que por sí sola elija las pistas al azar. Entonces vamos a escucharlo primero con sus altavoces originales. Ok, viene playback. Ok, vamos a subirle.
pausa y ahí podemos apreciar el sonido bastante claro, muy nítido y sin problemas, ¿ok? Vamos a seguir la reproducción. Ahí adelantamos un poco y retrasamos también cantidades de segundos. Sigamos. Uno más. Ahí paramos. Nótese que al momento de dar lectura al CD o elegir las pistas lo hace de una manera muy fluida, muy ágil y la verdad el sonido en el formato disco compacto es
bastante, pero bastante nítido, es muy claro, muy natural el sonido que ofrece este modelo. Por eso en lo personal es uno de los que más me gustan a mí, porque la verdad de todos los que he mostrado aquí en el canal, no recuerdo si solamente una vez uno de ellos tuvo un problema que no funcionaba el cassette o el disco compacto. Generalmente todos los modelos de este, el CFD-S05, han salido buenísimos, ¿ok? Buenísimos, y aparte pues tiene la posibilidad de ingresar audio a través vía auxiliar, ¿ok? Entonces toca el turno hacer las pruebas con cassette, ¿ok? Igual tenemos esas canciones ya recién grabadas en lo que es un cassette. Un cassette 100% nuevo, porque los cassettes que estaba utilizando antes, debido a que los he reproducido en otros equipos, muchas veces se han mordido o dañado por accidente, y pues este cassette está 100% nuevo, perfecto, sin problema. Así es que vamos a escuchar el formato cassette, ok. Y vamos a, bueno, ya estamos en, hay que elegir tape, ahí está. En algunos otros modelos de radiograbadora, con solamente presionar playback ya solito se cambia. En este caso hay que indicarle que vas a tocar cassette, ok. Vamos a dar playback, ok. Pausa, seguimos. Ok, vamos a adelantar. Ok, vamos a seguir adelantando. Cuando escuchamos el formato cassette en esos equipos, hay que subir un poquito más el volumen, porque la nitidez del cassette es inferior al CD, salvo si estás utilizando cintas del tipo 2 o el tipo 4. Por ejemplo, aquí tenemos una cinta del tipo 2, y bueno, acá también tenemos otra cinta del tipo 2, que esas son cintas con calidad de audio mayor. La que estamos escuchando ahorita es tipo 1, pero también es buena cinta, ok. Ok, vamos a seguir adelantando.
seguimos más hacia adelante. La misma canción, vamos a darle un poquito más. Vamos más hacia adelante. Ok, ahora vamos a conectar el amplificador por si acaso pues dicen, ¿sabes qué? Yo quiero más fuerte el sonido, ok, quiero un sonido más fuerte. Entonces vamos a conectar aquí nuestro cable. Este es un cable que proviene del amplificador. La entrada acá en la parte posterior es de 3.5 milímetros. Ahí está. Y vamos a encender aquí el amplificador, que como les dije es un Ibanez acústico de 10 watts. Es un amplificador pequeño, no es muy grande, pero es suficiente para amplificar en un espacio pequeño, ¿ok? Vamos a escuchar y vamos a ir subiendo gradualmente.
escuchar con el sonido del amplificador. Ok, vamos a bajarlo por completo. Vamos a seguir tocando el CD. Vamos a presionar el CD para escucharlo un poquito con el sonido del amplificador. Ok, y aquí nos vamos a ir modo de reproducción normal. Ok, vamos a dar playback y vamos a ir ok, playback. Déjame quitar el modo de reproducción aleatorio. Ahí está. Ok, ahora sí, playback. Vamos a irnos manualmente hasta la canción 11, a ver cuál es. Ir subiendo poco a poco. Ok, vamos a detener el disco y bueno, ya pudimos escuchar cómo es la señal a través, bueno, desde el cassette y desde el disco compacto hacia el amplificador, que por cierto, vamos a echarle un vistazo aquí al amplificador. Miren, es un amplificador pequeño, no crean que es uno grande, es un Ibanez acústico de 10 watts y la verdad se escucha muy bien. Luce bastante en el formato disco compacto, que es donde brilla más el sonido. El cassette está muy bien, pero insisto, si eligen o bueno, tienen cintas del tipo 2 o 4, se va a escuchar mejor, mucho más nítido. Ok, vamos a escuchar al otro lado del cassette, tape, y subimos poco a poco. Ok, vamos a detenerlo y vamos a apagar el amplificador. Ok, ahí apagamos el amplificador. Vamos a desconectar salida de audífonos y aprovechando que estamos en cassette, vamos a hacer una grabación, pero con otro cassette. Y en este caso va a ser del disco compacto hacia el cassette. Okay. Entonces vamos a regresar ese cassette. Ok, ahí está. Y vamos a seleccionar aquí disco compacto. Ok, voy a ir a la canción. Bueno, esperar a que lo lea. Ah, se quedó la misma canción que estábamos. A ver, qué suave. Vamos a escuchar, a ver si es la misma. Oh, sí es cierto. La 11. Ok, vamos a ir más hacia adelante. Vamos a grabar esa canción en cassette, ok. Voy a presionar un solo toque aquí en Rec. Ahí está. Lo que estamos escuchando se está transfiriendo del CD al cassette.
Ok, stop en ambas partes, regresamos, ahí está, tape y ahora playback. Vamos a ver cómo quedó la grabación. Ok, excelente. Vamos a regresar otra vez el cassette. Algunos modelos se autodetiene, pero en este caso este no se está deteniendo, hay que hacerlo manualmente. Ok, bueno, vamos a volver a grabar encima de lo que escucharon. Realmente se grabó con muy buena calidad. El sonido es característico de un cassette con ese ligero biss o slice al fondo, así como al fondo. Ese es muy característico de los cassettes, ok, y más en los del tipo 1, que es normal, ok. Vamos entonces a grabar, pero ahora desde fuente externa. Y para eso tenemos aquí nuestra tableta lista y vamos a conectar un cable de 3.5 milímetros, un cable auxiliar. Ok, aquí donde dice audio in, ahí está. Y el otro extremo lo vamos a conectar a nuestra tableta. Ya tenemos un video seleccionado. Ok, está desbloqueado. Ok, listo. Vamos a seleccionar auxiliar in. Primero vamos a escuchar un poquito del video que vamos a grabar. Aquí lo tenemos ya, este video, y vamos a grabar parte de esa canción. Ok, déjame checar el volumen. 4.3, está bien. Aquí el volumen, ahorita lo vamos a ajustar, depende cómo se requiera. Ok, entonces vamos a dar playback al video desde la tableta. Ok, vamos a subir al máximo el volumen en la tableta y le vamos a subir acá. En este momento ya estamos grabando esa canción, ya la estamos grabando en cassette.
bajamos y vamos a bajar, bueno, vamos a cambiar a cassette. Ok, y voy a desconectar la tableta. Ahí ya está desconectada. Ok, el otro extremo del cable también está desconectado. Ok, entonces vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Vamos a desconectar todo una vez. Vamos a bajarle más. Ok, ya estaba regresado, nada más que ok, ahí está completamente regresado, blanco, y vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Este cassette ya tiene sus respectivos detalles, es decir, no está en condición como el otro que les había mostrado primero. Este cassette es nuevo y la verdad pues está en óptima condición. El que estamos usando ahorita para grabaciones ya tiene sus respectivos detalles, como pues algunas veces ha sido mordido, otras veces pues no sé, de repente la cinta como que se marca, varias cosas. Aún así vimos que efectivamente puede grabar sin problema desde disco compacto hacia cassette, fuente externa hacia cassette. También puedes grabar desde la radio hacia el cassette. No hice esa prueba porque, bueno, ya suficiente considero que vemos que el cassette está grabando de manera correcta. Nuevamente les comento, si quieren ver el video más detalle, les voy a dejar en la descripción el video previo a este, ¿ok? Y bueno, lo principal es mostrar que el equipo, qué calidad ofrece, cómo está funcionando y qué podemos hacer con él, independientemente de las características y estado físico en el cual se encuentra. ¿Ok? Aparte, estos equipos, a pesar de ser un modelo 2010, que no es tan viejo como otros que hemos presentado aquí en el canal, a pesar de eso ya no se encuentran tan a menudo, y algunas veces los llegan a encontrar pues en malas condiciones, quebrados, maltratados, etcétera. Entonces este equipo está excelente, está perfecto, muy bien, digo, para un aparato de 15 años de antigüedad está súper bien. Y lo que es el formato disco compacto, ese es el que más destaca, seguido por el auxiliar y en tercer puesto el cassette. Okay, aunque todos los formatos están súper bien, yo soy muy fan de usar cassettes, entonces la verdad sí se escucha muy bien. Hablando de cassettes, y ya por último vamos a poner un poquito aquí de una cinta del tipo 2 para mostrarles cómo se escucha. ¿Ok? No lo vamos a poder dejar toda la cinta corriendo porque es por cuestiones de copyright. ¿Ok? Vamos a darle playback.
hasta me cae copyright rápido. Si quieren escuchar esta cinta con mayor duración, los invito a que visiten el video que les voy a dejar también en Instagram, ¿ok? Vamos a ponerlo al otro lado mejor. Ok, vamos a regresarlo un poco más. Ok, playback. Vamos a subir un poquito más. Y ahí está, vamos. Ok, vamos a regresarlo más. Ok, solamente una probadita para que vean la diferencia entre usar pues un cassette del tipo 2 a un cassette normal. Ok, este cassette pues es del tipo 1 normal, aparte pues ya le hemos dado bastante carrilla, y estos cassettes solamente los uso en equipos que yo sé que están funcionando perfectamente, precisamente para no dañar la cinta. Ok, entonces pues ahí lo tienen. Realmente este equipo está funcionando de manera excelente, luce muy bien, y lo mejor de todo es que ofrece pues una calidad sensacional de sonido. Ok, así tal cual lo ven, así exactamente es como se ofrece. Bueno, entonces pues llegamos al final de este video, no sin antes pues invitarlos a que apoyen el video con un super like, compártanlo, comenten, suscríbanse, es gratis, y de esa forma se mantienen actualizados de las nuevas productos que vamos añadiendo a la tienda. Si se interesan en adquirir este o más productos, yo los invito también a que visiten la descripción, ahí está el enlace directo a nuestra tienda en línea. Ahí tenemos diversos productos y estamos pues a la orden para quien desee ordenar alguno de ellos. Ok, entonces pues de esta manera cerramos el video. Muchísimas gracias, saludos a todas las personas que nos escriben, y a los nuevos suscriptores, bienvenidos, espero disfruten mucho el contenido del canal. Yo soy Gus Walker, nos vemos hasta luego, bye bye.